¿Alguna vez has recibido un regalo que parecía completamente normal, pero después de que entró en tu casa algo comenzó a sentirse diferente? Al principio no sabes explicar qué ocurre. La casa es la misma. Los muebles están en el mismo lugar. Tu rutina sigue igual. Pero hay algo extraño en el ambiente. Una sensación difícil de describir, como si la paz que antes llenaba el hogar se hubiera vuelto más frágil. Muchas personas ignoran estas señales. Piensan que es imaginación, cansancio o estrés. Pero a lo largo de la historia, muchos maestros espirituales han advertido que algunos objetos pueden traer consigo más que una simple intención de amistad. Santa Teresa de Ávila hablaba con frecuencia sobre el discernimiento espiritual. Ella enseñaba que no todo lo que entra en nuestra vida llega con una intención limpia. A veces un objeto puede cargar historias, energías o incluso intenciones que no vemos con los ojos, pero que el alma puede percibir. En muchas ocasiones los regalos parecen gestos inocentes. Alguien quiere agradarte, alguien quiere mostrar cariño, alguien quiere celebrar un momento especial. Pero Santa Teresa advertía que incluso en esos momentos es importante tener discernimiento, porque no todos los objetos tienen el mismo origen. Algunos objetos vienen acompañados de bendición, otros simplemente son neutros. Pero también existen objetos que pueden traer inquietud, desorden espiritual o una sensación de oscuridad en el hogar. Y lo más inquietante es que muchas veces las personas no se dan cuenta del cambio hasta que la paz ya ha comenzado a desaparecer. En este video vamos a hablar de 5 tipos de regalos que, según advertencias espirituales transmitidas durante siglos en la tradición cristiana, pueden alterar la paz de tu casa. Quizás algunos de estos objetos ya están en tu hogar, quizás alguien te los regaló con buena intención, pero después de escuchar este mensaje, es posible que mires algunos rincones de tu casa de una manera completamente diferente. Un regalo siempre parece un gesto de cariño. Cuando alguien nos ofrece un objeto, lo primero que pensamos es que esa persona quiere alegrarnos, sorprendernos o compartir algo especial. Pero Santa Teresa recordaba algo que muchas personas prefieren ignorar. Los objetos no solo llegan a nuestra casa, también llegan acompañados de la intención de quien los entrega, y las intenciones humanas no siempre son puras. La envidia, el resentimiento, la competencia silenciosa o incluso el deseo de ver caer a alguien pueden existir detrás de una sonrisa amable. No siempre es evidente, no siempre es consciente, pero las emociones humanas dejan una huella. Imagina por un momento esta situación. Una persona visita tu casa y te entrega un regalo. Sonríe. Te dice que pensó en ti cuando lo vio. Te dice que espera que te guste. Tú agradeces el gesto y colocas el objeto en algún lugar de tu hogar. Nada parece extraño, pero con el paso de los días comienzan pequeñas tensiones, discusiones sin motivo claro, una sensación constante de irritación. El ambiente de la casa se vuelve más pesado. No siempre significa que el objeto tenga algún poder oculto, pero muchas tradiciones espirituales coinciden en algo importante. Las emociones humanas pueden impregnar los objetos. Un regalo entregado con amor transmite una energía de paz. Un objeto entregado con alegría puede traer alegría. Pero un objeto entregado con resentimiento también puede llevar consigo una carga emocional que afecta el ambiente. Santa Teresa enseñaba que el alma humana es extremadamente sensible a lo invisible. Aunque la mente no lo entienda, el corazón puede percibir cuando algo no está en armonía. Por eso, uno de los primeros principios del discernimiento espiritual es prestar atención a lo que ocurre después de que algo entra en nuestra vida. Si la paz aumenta, el origen probablemente es bueno. Pero si el ambiente comienza a cambiar sin explicación, si la tranquilidad desaparece y el hogar pierde su equilibrio, tal vez sea momento de preguntarse de dónde vino ese objeto y qué intención lo acompañaba. No todos los regalos son peligrosos, pero algunos llegan con una historia invisible, y esa historia puede comenzar a manifestarse cuando el objeto entra en tu casa.
Otro tipo de regalo que merece especial atención son los objetos que contienen símbolos cuyo significado desconocemos. En nuestra época, muchas personas compran o reciben objetos simplemente porque parecen interesantes, misteriosos o decorativos. Collares con símbolos extraños, pulseras con signos antiguos, figuras que representan culturas o creencias espirituales desconocidas. El problema no siempre está en el objeto en sí. El problema aparece cuando las personas usan símbolos sin comprender lo que representan. A lo largo de la historia, los símbolos han sido utilizados para expresar ideas espirituales profundas. Algunas culturas los han usado para representar protección, sabiduría o fe. Pero otros símbolos también han sido asociados con prácticas ocultistas, rituales o creencias alejadas de la tradición cristiana. Santa Teresa insistía en la importancia de la claridad espiritual. Ella decía que el alma que busca a Dios no necesita rodearse de símbolos confusos ni de objetos que provienen de tradiciones espirituales desconocidas. Sin embargo, hoy en día muchas personas reciben regalos que contienen exactamente ese tipo de símbolos. Un collar con un signo extraño, una figura decorativa que representa una deidad desconocida, un amuleto que alguien trae de un viaje diciendo que trae buena suerte. En apariencia parecen simples adornos, pero el significado original de esos símbolos muchas veces está relacionado con creencias espirituales completamente diferentes. Cuando esos objetos entran en una casa cristiana, pueden generar una especie de contradicción espiritual. Por un lado, la familia busca vivir en paz, oración y fe. Por otro lado, dentro del mismo hogar, aparecen símbolos que representan ideas o fuerzas espirituales que no pertenecen a esa misma fe. Santa Teresa advertía que la confusión espiritual debilita el alma. Cuando mezclamos símbolos, creencias y prácticas que no comprendemos, abrimos la puerta a una desarmonía interior. Por eso, antes de aceptar o colocar ciertos objetos en el hogar, es importante preguntarse algo muy simple. ¿Qué representa realmente este símbolo? ¿De dónde viene? ¿Y qué tipo de significado espiritual podría estar trayendo a mi casa? A veces la verdadera sabiduría no está en aceptar todo lo que parece interesante. A veces la verdadera sabiduría está en saber qué cosas es mejor mantener fuera de nuestro hogar. Existe otro tipo de regalo que muchas personas aceptan sin pensarlo demasiado, pero que según muchas advertencias espirituales puede ser uno de los más delicados. Se trata de objetos que ya han sido utilizados en algún tipo de práctica espiritual antes de llegar a tus manos. Hoy en día es muy común encontrar velas especiales, figuras espirituales, talismanes, piedras energéticas o amuletos que supuestamente sirven para atraer prosperidad, protección o buena suerte. Muchas veces estos objetos se venden en tiendas esotéricas, mercados espirituales o incluso por internet. En otras ocasiones alguien los regala diciendo algo como: "Esto me ayudó mucho, ahora quiero que lo tengas tú". Pero aquí aparece una pregunta muy importante. ¿De dónde viene realmente ese objeto? Santa Teresa de Ávila advertía que no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. A lo largo de la historia, muchas personas han buscado respuestas espirituales fuera de la fe, recurriendo a prácticas que prometen poder, protección o influencia sobre la realidad. El problema es que algunos objetos utilizados en esos contextos pueden quedar asociados con la intención o el propósito con el que fueron usados. Imagina por un momento una vela que fue encendida durante un ritual, un amuleto que alguien utilizó para pedir protección espiritual a fuerzas desconocidas, una figura que fue colocada en ceremonias que no tienen relación con la fe cristiana. Cuando ese objeto cambia de dueño, muchas personas creen que simplemente se convierte en un objeto normal. Pero muchas tradiciones espirituales enseñan que los objetos pueden conservar la memoria de los actos que se realizaron con ellos. Por esa razón, Santa Teresa insistía en que los cristianos no deben buscar protección ni bendición en objetos que provienen de prácticas desconocidas. La verdadera protección del hogar no nace de talismanes ni de rituales secretos.
La verdadera protección nace de la oración, de la fe y de la presencia de Dios en la vida diaria. Sin embargo, cuando un objeto utilizado en prácticas espirituales extrañas entra en una casa, algunas personas comienzan a notar cambios difíciles de explicar. El ambiente puede volverse más pesado, las discusiones aparecen con mayor frecuencia. Algunas personas sienten inquietud sin saber por qué. Incluso el descanso puede volverse más difícil. Esto no significa necesariamente que el objeto tenga un poder sobrenatural, pero sí significa que introducir elementos espirituales desconocidos en el hogar puede abrir la puerta a una confusión espiritual que afecta la paz interior de la familia. Por eso, cuando alguien ofrece un objeto que supuestamente tiene poder espiritual, la pregunta más sabia siempre es la misma. ¿Realmente necesito esto en mi casa? Hay otro tipo de objetos que muchas personas introducen en su casa con entusiasmo, sin imaginar que pueden traer consigo algo más que valor decorativo. Se trata de los objetos antiguos, antigüedades, muebles viejos, relojes antiguos, imágenes religiosas que pertenecieron a otras familias, cajas antiguas, esculturas o cualquier objeto que ha pasado por muchas manos antes de llegar a la tuya. Para muchas personas estos objetos tienen un encanto especial. Representan historia, tradición o incluso elegancia. Algunas personas disfrutan decorar su casa con piezas antiguas porque sienten que esos objetos tienen carácter. Pero aquí aparece un detalle que Santa Teresa consideraba importante. Los objetos antiguos han sido parte de muchas historias. Han vivido en otras casas. Han sido testigos de alegrías, pero también de conflictos, sufrimientos y momentos difíciles. Imagina por un momento un objeto que ha pasado por generaciones. Quizás estuvo en una casa donde hubo discusiones constantes, tal vez perteneció a alguien que vivió una vida llena de angustia, tal vez estuvo presente en momentos de dolor profundo. Cuando ese objeto cambia de dueño, su historia no desaparece. Y aunque no podamos ver esa historia con los ojos, algunas tradiciones espirituales creen que los objetos pueden conservar una huella de los lugares donde estuvieron. Santa Teresa enseñaba que el alma humana es muy sensible al ambiente que la rodea. Por eso insistía en la importancia de cuidar lo que permitimos entrar en nuestro hogar, no solo en sentido físico, sino también en sentido espiritual. Esto no significa que todos los objetos antiguos sean negativos, pero sí significa que debemos ser prudentes, especialmente cuando se trata de objetos cuya historia desconocemos completamente. Muchas personas han contado experiencias curiosas después de llevar antigüedades a su casa. Cambios en el ambiente, sensaciones extrañas o una incomodidad difícil de explicar. En la mayoría de los casos probablemente solo sea sugestión, pero Santa Teresa enseñaba que la prudencia espiritual nunca está de más. Si un objeto antiguo entra en tu casa y el ambiente comienza a sentirse diferente, quizás sea sabio observar con atención. A veces las cosas más simples pueden influir más de lo que imaginamos. Y cuando se trata de la paz del hogar, siempre es mejor elegir aquello que trae luz, claridad y serenidad al corazón. Una de las señales más importantes que Santa Teresa de Ávila mencionaba cuando hablaba del discernimiento espiritual era la paz del hogar. La paz dentro de una casa no es simplemente la ausencia de discusiones, es algo mucho más profundo. Es la sensación de tranquilidad que permite que las personas se sientan seguras, comprendidas y en armonía unas con otras. Cuando una casa está llena de paz, las conversaciones fluyen con naturalidad. Las diferencias pueden aparecer, pero se resuelven con respeto. Incluso en los momentos difíciles existe una base de cariño que mantiene unida a la familia. Pero Santa Teresa enseñaba que cuando algo extraño entra en una casa, uno de los primeros lugares donde se nota el cambio es precisamente en esa paz. Algunas personas cuentan que después de recibir ciertos regalos, comenzaron a notar pequeñas alteraciones en la dinámica del hogar.
Al principio parecen cosas sin importancia, comentarios que generan irritación, malentendidos que antes no habrían causado ningún problema, un ambiente ligeramente tenso que nadie logra explicar con claridad. Con el paso del tiempo, esas pequeñas tensiones pueden crecer. Las discusiones se vuelven más frecuentes, las personas de la casa comienzan a sentirse cansadas o irritables. El ambiente que antes era cálido se vuelve pesado. No siempre existe una causa visible. En muchos casos, nadie puede señalar exactamente cuándo comenzó el cambio. Simplemente sienten que algo en el ambiente ya no es igual. Santa Teresa explicaba que cuando la paz desaparece de una casa, es importante observar con atención qué ha cambiado. A veces el origen puede ser una situación emocional, problemas económicos o preocupaciones personales, pero también puede ocurrir que un objeto nuevo haya alterado la armonía del ambiente. Un regalo colocado en una mesa, una figura decorativa que alguien trajo de un viaje, un objeto espiritual que alguien ofreció como símbolo de protección. Cuando algo entra en el hogar y la paz comienza a deteriorarse poco a poco, la sabiduría espiritual invita a observar con calma. Santa Teresa nunca enseñaba a vivir con miedo, pero sí enseñaba a vivir con atención. La paz es uno de los signos más claros de que una casa está espiritualmente equilibrada. Cuando esa paz se rompe sin explicación clara, es prudente preguntarse si algo que ha entrado recientemente en la casa está afectando el ambiente. Porque una casa no es solo un lugar donde dormimos o comemos, es el espacio donde nuestras almas descansan. Y cuando ese descanso desaparece, algo merece ser examinado con cuidado. Después de escuchar todo esto, muchas personas pueden preguntarse algo muy importante. ¿Cómo se puede proteger la casa de influencias espirituales negativas? Santa Teresa de Ávila hablaba con mucha claridad sobre este tema. Ella enseñaba que la verdadera protección del hogar no depende de amuletos, talismanes o rituales extraños. La verdadera protección nace de la vida espiritual de las personas que habitan en ese lugar. El primer elemento de protección siempre ha sido la oración. Cuando una casa se convierte en un lugar donde las personas hablan con Dios, el ambiente espiritual cambia completamente. La oración crea una atmósfera de serenidad, de confianza y de paz interior. No es necesario realizar oraciones complicadas. A veces una simple oración diaria es suficiente para recordar que la casa pertenece a Dios. Otro elemento importante que Santa Teresa mencionaba es la presencia de símbolos claros de la fe cristiana. La cruz, por ejemplo, siempre ha sido uno de los símbolos más fuertes de protección espiritual, no como un objeto mágico, sino como un recordatorio constante de la victoria de Cristo sobre el mal. Muchas familias también mantienen una Biblia en su casa o rezan el rosario juntos en determinados momentos. Estos gestos sencillos ayudan a fortalecer la vida espiritual del hogar, pero Santa Teresa también insistía en algo muy importante. La protección de la casa no depende solamente de objetos religiosos, depende sobre todo de las actitudes de quienes viven allí. Cuando en una casa hay respeto, perdón y amor entre las personas, el ambiente espiritual se fortalece. Cuando las personas cultivan resentimiento, enojo constante o falta de reconciliación, la casa se vuelve más vulnerable a la tensión y al conflicto. Por eso Santa Teresa enseñaba que cuidar el corazón es tan importante como cuidar los objetos que entran en la casa. Una familia que reza junta, que busca la paz y que confía en Dios crea un ambiente espiritual muy difícil de perturbar, porque cuando Dios ocupa el centro del hogar, cualquier oscuridad pierde su fuerza. Y aún así queda una pregunta muy importante: ¿qué hacer si alguno de estos objetos ya está dentro de tu casa? En el siguiente capítulo hablaremos precisamente de eso. Después de escuchar todo esto, muchas personas comienzan a recordar objetos que ya existen dentro de su casa, quizás un regalo recibido hace años, tal vez una figura decorativa que alguien trajo de un viaje,
un collar con un símbolo que nunca investigaste realmente, una antigüedad comprada en un mercado porque parecía interesante. En ese momento algunas personas sienten inquietud o incluso miedo, pero Santa Teresa de Ávila enseñaba algo muy importante. El miedo nunca debe guiar la vida espiritual. La fe verdadera no nace del temor, sino de la confianza en Dios. Si al escuchar estas advertencias recuerdas algún objeto que te genera duda, el primer paso no es entrar en pánico. El primer paso es observar con calma. Pregúntate de dónde vino ese objeto, pregúntate quién lo regaló, pregúntate si conoces realmente su significado o su historia. Muchas veces simplemente reflexionar sobre estas preguntas ya es suficiente para comprender si ese objeto pertenece realmente a tu hogar. Si el objeto provoca inquietud espiritual, la decisión más prudente suele ser retirarlo. No es necesario destruirlo ni hacer nada dramático. En muchos casos basta con sacarlo de la casa y dejar de mantenerlo cerca de los espacios donde vive la familia. Santa Teresa recordaba que los objetos no tienen poder absoluto. La verdadera autoridad espiritual pertenece siempre a Dios. Por eso, cuando una persona decide retirar de su casa algo que genera inquietud espiritual y al mismo tiempo pide a Dios que bendiga su hogar, el ambiente suele transformarse rápidamente. Muchas familias también acostumbran rezar una oración sencilla pidiendo paz para su casa. Otras colocan una cruz en un lugar visible para recordar que su hogar pertenece a Dios. Estos gestos simples pueden parecer pequeños, pero tienen un gran significado espiritual, porque una casa protegida por la fe, la oración y el amor familiar se convierte en un lugar donde la paz puede regresar. Al final, la enseñanza de Santa Teresa de Ávila no se trata simplemente de evitar ciertos objetos. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de comprender que nuestra casa no es solo un lugar físico. Nuestra casa es el espacio donde nuestras vidas se desarrollan, donde nuestras familias crecen y donde nuestras almas buscan descanso después de las dificultades del mundo. Por eso Santa Teresa insistía tanto en la importancia de cuidar lo que entra en nuestro hogar. Cada objeto que aceptamos, cada símbolo que colocamos en nuestras paredes, cada regalo que decidimos conservar, forma parte del ambiente espiritual de la casa. Pero la verdadera protección del hogar no depende únicamente de los objetos que están dentro de él. La verdadera protección depende de la presencia de Dios. Cuando una familia vive con fe, cuando existe oración, respeto y amor entre las personas, el hogar se convierte en un lugar de luz. Y en un lugar lleno de luz, la oscuridad no puede permanecer. Por eso, más importante que preguntarse qué objetos entran en la casa, es preguntarse algo aún más profundo. ¿Qué tipo de espíritu vive dentro de nuestro hogar? Si en tu casa existe oración, si existe amor entre las personas y si existe la confianza en Dios, entonces puedes estar seguro de algo. Tu hogar se convierte en un lugar donde la paz tiene la última palabra. Si este mensaje te hizo reflexionar, escribe en los comentarios: que Dios proteja mi casa. Y si deseas seguir aprendiendo más sobre las enseñanzas espirituales que pueden ayudarte a proteger tu hogar y tu familia, suscríbete al canal, porque a veces un pequeño conocimiento puede cambiar completamente la manera en que vemos nuestra propia casa.